habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias y se envanecieron en sus propios razonamientos, viendo Tinelli, Sí. ¿no? Eh, bueno, la cuestión es que acá lo relaciono en el hecho de que en la antigüedad, antes de que haya una, digamos, una revelación especial como la Biblia lo presenta o como lo presentan los autores de la Biblia, ya había la posibilidad de conocer a un Dios, al Dios creador. Y ya el hombre hacía ese ejercicio que vos nos contaste de la mirada de introspección al sí mismo y de la separación esta entre el ego y decidir un camino por el ego en vez de por el sí mismo. Ya hizo ese quiebre, digamos, y ya está en esa debate consigo mismo y con la realidad, ¿no? Y bueno, y eligió ese camino. Y está la manera de salvarse, encontrar la redención aún sin haber venido Cristo todavía, porque ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Cómo fue justificado Isaac? Obviamente por las obras en fe, va a decir Santiago, pero Cristo no había venido. El sacrificio animal, aunque quizás lo implementaban otros dioses, o vaya a saber a quién o por qué, pero de alguna manera, Pablo está diciendo que la experiencia espiritual y la redención se pueden conseguir antes de que Cristo venga a expresar su mensaje. Y yo Mm. justamente hablaba con un amigo hoy y le decía, él me ponía un caso de, no sé, un adolescente, una persona en Yemen, me decía, un musulmán que no conoció a Cristo, que se va al infierno, dice, o sea, bueno, en ese caso yo le digo, ¿vos no crees que hay musulmanes que se van a salvar, aún sin haber escuchado el mensaje del Evangelio eh, y aún habiendo escuchado el Cristo que tienen en su Corán? Y yo le digo, hay musulmanes que se van a salvar. ¿Por qué? Porque hubo personas que no conocieron el mensaje del Evangelio, hubo personas que no conocieron el mensaje del judaísmo y se salvaron. Y son aquellas personas que encuentran la regeneración y encuentran la redención en esa experiencia con sí mismo y con la naturaleza, que es donde Dios también se manifiesta, ¿no? Y una persona que está en el Islam y que no escuchó nada del cristianismo o del judaísmo explícitamente, aunque digamos es una corriente que sale de las dos, eh, tiene en Alá un arquetipo o una imagen deformada, quizás no tan excelente, de lo que puede ser Dios. Y los judíos tenían a Jehová, que era su imagen de lo que puede ser el verdadero Dios. Y yo le decía, Dios no tiene nombre para mí. Dios es innombrable, porque si tuviera nombre, entonces habría algo al lado de él eh, de lo que tuvieras que identificarlo. Pero no hay nadie que esté a su altura y nadie que pueda competir con él, por lo tanto no hay un nombre para él. Ahora, vos le llamamos por un nombre porque conocemos o tenemos otros postulados y otras imágenes de otros dioses y de nosotros mismos. Entonces, tenés que ponerle un nombre. Pero yo digo, Jehová, para mí no es Dios, le digo. Es, es irónico lo que estoy diciendo, tiene su carga simbólica, hay que entenderlo bien, ¿no? Entiendo que la frase es fuerte. Pero yo no veo en el Jehová que manda a matar, yo no veo en el Jehová que manda a su ángel a eliminar a ciertas personas, yo no veo en Jehová que manda a aniquilar chicos la imagen del Dios verdadero. Ahora, yo creo que en ese momento, por ahí me puedes criticar y puedes no estar de acuerdo, obviamente, yo creo que en ese momento el judío cometió un error de interpretación en la lectura del sí mismo, de la naturaleza y de la realidad de Dios. Y expresó, digamos, una necesidad eh, o una experiencia que estaba viviendo y la justificó a través de la imagen de Dios errónea, teológicamente equivocada, ¿no? Aunque podría tener ciertas razones que pueden estar correctas, como que Dios es justo y que por eso puede llegar, puede quitarte la vida, digamos, o quizás ciertos análisis de ese tipo, ¿no? Ahora, ¿por qué tenía que utilizar la mano humana? Si lo podía hacer Dios mismo. Dios podía abrir un agujero en la tierra y tragarlo como a Coré, a esas personas. No necesitaba mandarte a vos a matarlas. Entonces, aunque si yo hubiera estado en esa época, yo me tendría que haber hecho judío porque para mí era la mejor expresión del Dios verdadero. No había otra expresión quizás en competencia que pueda mejorarla. Así que yo hubiera sido judío y hubiera por ahí criticado en ese momento a mis referentes, mis autoridades, ¿no? Eh, y yo veo en Jesús, y ahí entra Marción, lo que Marción planteaba, que yo no veo en Jesús, veo el Dios del Antiguo Testamento, pero no veo todo el Dios del Antiguo Testamento, porque no encuentro en Jesús ese Dios que manda a matar. Entonces, bueno, a Marción le pasó que dijo, no, acá hay dos dioses, ¿viste?
Pero bueno, no pudo hacer esa relectura y esa comprensión de que había una teología en desarrollo ahí y había cosas para pulir. Y que de hecho hoy en el cristianismo quizás muchos ya han pulido ciertas cosas, pero bueno, creo que hay un tema ahí que tiene que ver con todo esto que vos decís, ¿no? Justamente en ese sentido, yo digo, el mensaje de Jesús, el verdadero mensaje de Jesús y la verdadera presentación del Jesús histórico, o el Cristo de la fe, como lo quieras ver, a las personas, eh, expone de alguna manera la realidad que hay en su corazón. Y yo digo, esas personas que lograron la redención en su corazón, aún sin conocer a Cristo, cuando son expuestas a Cristo se manifiesta su decisión externamente. Y las personas que no lograron esa redención quizás son expuestas y lo rechazan, pero quizás con el tiempo esa exposición las ayuda al cambio. Como también quizás eh, herramientas menos potentes han ayudado a encontrar la redención a la otra persona que no fue expuesta al mensaje de Jesús. Ahora, muchas veces los cristianos, acá en este punto, presentamos un Jesús o un mensaje de Jesús distorsionado que hace que la gente no quiera rechazar, no quiera aceptarlo, aun cuando en su corazón aman una revelación interna que tienen eh, y que las ha llevado a encontrar la redención. Pero el problema está en el cristianismo hoy. O sea, no en el cristianismo, digamos, ideológico o el cristianismo de Jesús, sino en el cristianismo de los creyentes que predican un mensaje distorsionado y que quizás tampoco expresan con sus acciones la naturaleza misma de Dios que completa el mensaje, que completa la palabra, digamos, para llevar Mm, la palabra al mundo y que el mundo crea. tal Entonces hay cual. un tema muy interesante ahí.